Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a oír la palabra. Capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos adelante en esta lectura de esta carta a los Corintios. Así que vamos a leer en el nombre del Señor. Y hay un tema, está como un poquito largo, pero estaba pensando en tratando de pensar qué poner el escenario de resolver las problemáticas. El escenario de resolver las problemáticas. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Soberano Señor, Dios Todopoderoso, invocamos el nombre de Jesús en esta mañana y te doy gracias porque estamos para oír la palabra, para recibir lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Oh Dios, háblanos, oh Dios, instrúyenos, oh Dios, muéstranos el camino. Jesucristo amado, úsame a favor de los amigos, de los hermanos, de la iglesia que está aquí en esta mañana, atenta para oír, para recibir la palabra del Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, yo te ruego que te manifiestes, que nos bendigas de una manera maravillosa y que me uses en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, Pablo viene tratando el tema de lo que está pasando al seno de la iglesia de los Corintios. Así que al terminar este capítulo 5, Pablo introduce una pregunta en su forma de escrito que usa. Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro? Aquí entonces sigue la conexión con el tema que está tratando. Y Pablo entonces habla de que qué razón habría para que él hubiera enviado, por ejemplo, esa carta a los que estaban afuera. No tendría ningún sentido. Pero lo que estaba pasando al seno de la iglesia de Corinto estaba poniéndolos en una situación bastante mal, porque ya se estaba llevando las situaciones que estaban pasando al seno de la congregación, se estaba llevando afuera. O sea, cuando la palabra del Señor menciona aquí, por ejemplo, los magistrados o los incrédulos, los injustos, los incrédulos, está mencionando a los magistrados, está mencionando al juicio que hacían pues el Imperio Romano, en este caso, porque era el que dominaba todas esas regiones, y se había llevado entonces ya las situaciones que se vivían al seno de la iglesia, los problemas que habían, ya habían pasado, no se resolvían ahí, se estaban resolviendo afuera. Entonces, allí es donde Pablo también va a puntualizar de tantas cosas que desencadenaron
que la vida espiritual en esa congregación, en muchos hermanos, se hubiera opacado a tal punto que todas las cosas que estaban viviendo eran dignas de un llamado de atención y habían puesto al apóstol Pablo en una condición de tener que escribir una carta y de tener que detallarles cosa por cosa de lo que estaban viviendo. Así que el verso 1 dice: ¿osa o se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Así que Pablo está trayendo a la memoria, ¿quiénes? Pues él mismo sabe qué es haber pasado por los tribunales. Él sabe cómo fue que el Señor tuvo que también pasar por los tribunales. El Señor estuvo ante el juicio del imperio romano. Y él sabe que él lo menciona como injustos. En este primer término usa la palabra injustos al llamarlos al tribunal romano, en el sentido de que no aplicaban, no eran rectos en la justicia. Entonces, pero ya la iglesia de Corinto estaba allí. Pablo, que era conocedor como al Señor, aunque este gobernador de Jerusalén sabía que era inocente, sin embargo, por causa de los judíos, se congració con ellos, porque eso fue lo que hizo Poncio Pilato. Los casos llevados de los apóstoles ante los tribunales eran también, de ninguna manera se hacía justicia. Pablo él mismo había sido objeto de tremendos maltratos cuando fue acusado, por ejemplo, de una muchacha que tenía espíritus inmundos y que andaba detrás de Pablo diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino. Y Pablo, en fin, se indignó porque sabía que era un espíritu que estaba ahí en esa muchacha y lo reprendió. Y cuando los amos, los que tenían a esta esclava sacando dinero, lo denunciaron ante las autoridades: estos hombres han venido aquí a enseñar cosas que están contra la ley romana. Y lo que hacen estos hombres, este tribunal, sin medir, sin investigar, sin hacer justicia, es que los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Eso dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el verso 22. Así que Pablo sabía de qué era llevar un caso de los cristianos ante una instancia como un tribunal de los incrédulos, de los paganos. Entonces Pablo decía: ¿cómo es que se atreven alguno de vosotros, cuando tiene problema con otro, ir a juicio y no llevar esto ante los santos? O sea que él tenía claridad que si esto se llevaba ante la iglesia, en la iglesia, entre los creyentes, iba a haber un juicio verdadero. Y Pablo pues sigue con la retórica, con el tipo de pregunta: ¿o no sabéis? ¿O no sabéis? Pablo se lo escribe a los corintios 10 veces. Les dice: ustedes no saben. Como en un sentido de que o los corintios bien ignoraban, era que no sabían, o era que se habían hecho tan tardos, porque teniendo la sabiduría que Dios les había dado, porque habían creyentes que Dios les había dotado, y cómo era posible. Entonces también Pablo lo podría decir en una forma irónica, en una ironía: ¿cómo así? Ustedes no saben esto tan elemental. Pero aquí les dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pues ya los pone como que les abre los ojos ahora. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Entonces,
al denotar Pablo lo que está en el juicio que es llevado ante los tribunales, Pablo menciona que lo que está siendo llevado allí es cosas realmente insignificantes y que no debería estar pasando eso, sino que habla, bueno, aquí Pablo introduce algo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Jesús dice en Mateo 19, 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que Jesús anunció a sus discípulos, a sus 12, que cuando viniera la regeneración, o sea, cuando el reino se instalara, un reino, porque va a haber la instalación de un reino aquí en la tierra, que es el reino milenial. Los mismos santos, los apóstoles, van a estar ahí con el Señor y van a tener participación. También en Apocalipsis dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Así que en este reinado que el Señor establecerá, que lo hará junto con la iglesia, junto con los santos, de los cuales hacen parte en primera línea los apóstoles, que fueron los escogidos, entonces tendrán la oportunidad de ¿qué? De ser jueces también en este mundo, en esta tierra, en esta nueva dispensación que vendrá después de que la iglesia sea levantada, por supuesto, porque habla ya en el cuerpo regenerado, porque tenemos ahora un cuerpo mortal, pero tendremos uno de inmortalidad, tendremos un cuerpo incorruptible, y así podremos estar con el Señor. Y bueno, a ese plano es que Pablo, que tiene pues un conocimiento muy grande, lleva a la iglesia de Corinto a decirle: bueno, vamos a tener ese privilegio, así que si vamos a tener el privilegio de juzgar al mundo, ¿cómo así que ustedes van a llevar estas cosas tan pequeñas ante los incrédulos, ante los injustos? Por esto, sigue diciendo en el capítulo 3, ¿o no sabéis? Y va a otro plano, que hemos de juzgar a los ángeles. Entonces, bueno, aquí no hay referencias que uno pueda mirar, pero cuando se refiere a los ángeles, pues uno puede inferir que se está hablando pues de los ángeles caídos, porque los mismos ángeles que que son mayor en categoría que el hombre, en el sentido de su poder, de su fuerza, su dominio, y el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, pero el hecho de que el Señor venció en la cruz y venció a los ángeles, y también el Señor juzgará a los ángeles, o sea, va a cambiar la posición de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, entonces el Señor juzgará también, porque los ángeles hasta ahora no han sido juzgados como tal, en el sentido de que hayan sido llevados, pero un día vendrá el juicio y allí estará ¿quién? Pues el Señor con la iglesia, porque la iglesia va a ser levantada y es la esposa del Cordero, y como esposa pues estará donde quiera que el Señor esté, y allí estaremos nosotros. Así que Pablo lleva a la iglesia de Corinto a mostrarle hasta dónde es el haber conocido a Cristo, cuáles son los lugares hasta donde el Señor lo llevará. Entonces, Pablo dice que si hemos de juzgar, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida. ¿Por qué? La cosa de esta vida, pues todo lo que sucede aquí, que no, las inconformidades, los disgustos que pueden surgir, una y otra cosa, pero había llegado a tal punto de que no
no se llevaba ningún asunto, nada, ante los hermanos. Cualquier creyente en Corinto que tenía alguna situación, inmediatamente iba y lo denunciaba por cualquiera, o sea, habían querellas por cualquier situación, que es lo que Pablo llama cosas muy pequeñas, y le llama la atención también en que cuando hacían algo y lo ponían al seno de los creyentes, pues se buscaban a la persona menos indicada, no en el sentido de que fuera menos los creyentes, porque habla de los santos para hablar del grupo completo. Pero aquí llama la atención el versículo 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿A qué se estaba refiriendo Pablo en eso? O sea, que habían hermanos que eran menos y otros eran más. No, está refiriéndose a los dones que Dios le había dado a la iglesia de Corinto. Si Dios le dio un talento a una persona, un ejemplo, le dio un talento a alguien para cantar, para interpretar una canción, entonces, ¿cómo es que yo pongo a un hermano que nunca ha tocado un instrumento, que es bueno para orar, que es bueno para interceder allí, que es bueno para evangelizar? Entonces lo llamo para que él sea el que me dirija un especial. Entonces es irónico que yo ponga a alguien que no tiene el talento para lo que es y lo ponga a hacer otra cosa. Parece, en la iglesia de Corinto estaban todos los dones del Espíritu Santo. Eso significaba que la iglesia tenía gente muy sabia que podía escuchar la situación que pasaba allí y hacer un juicio justo, porque era lo que Pablo estaba reclamando. Están llevando las situaciones ante los que no se deben llevar, porque están pidiendo justicia de quien no se la puede dar. Están pidiendo rectitud, que alguien emita un juicio verdadero, cuando las personas que están allá se parcializan, se dejan comprar, porque eso eran los magistrados. Entonces Pablo le llama la atención, o sea, que la iglesia ha llegado a tal punto que para pedir consejo, pedían consejo a alguien que no tenía la autoridad moral, alguien que estaba viviendo muy mal. Porque es que hay, este capítulo 5 y el capítulo 6 va a mostrar una cantidad de cosas en las cuales se había caído. O sea, el dejar enfriar la vida espiritual, el permitirse uno el lujo de dejar que cosas que parecen pequeñas empiecen a llegar a nuestra vida y uno las deje ahí asentar, como hemos oído algún ejemplo, que es imposible evitar que un dardo del maligno llegue. Es imposible, porque el Señor de hecho lo dijo, que el maligno está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Eso hace el maligno. Y el apóstol Pablo también se lo escribe a Éfeso, diciéndole a los hermanos en Efesios que al cual debemos resistir firmes en la fe, sobre todo que tengamos el escudo para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que el enemigo va a atacar al creyente, a la iglesia, con dardos de fuego, o sea, con pensamientos, con situaciones que se vivirán al seno de nuestra familia, de nuestro trabajo, y en muchos lugares habrá esos dardos para atacarnos con el fin de desestabilizarnos. Ese es el propósito del enemigo al atacarnos. ¿Para qué? Pues para destruirnos, para hacernos realmente un daño grande. Y eso estaba pasando al seno de la iglesia de los Corintios. El enemigo había enviado una cantidad de dardos y de cosas
tales que la gente le llegaba un pensamiento y ese pensamiento lo llevaba a la acción y lo llevaba a que se emprendiera contra el hermano. Y entonces los dones de Dios, aquello que Dios había derramado en la iglesia, había quedado, se había espumado, no estaba ahí. Y entonces Pablo llama la atención, o sea, no hay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que todo se está llevando, y entonces lo espiritual, eso grande que Dios le dio a la iglesia, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Si ahí está la fuerza de Dios, todo el poder de Dios está en la iglesia, y entonces, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no hay entonces un hermano que pueda hacer un juicio correcto? ¿Y por qué, siendo cosas tan pequeñas, son llevadas afuera ante los incrédulos para burla, para vergüenza? Y él lo dice, para avergonzarlo lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Así que el apóstol está diciendo, sino que el hermano contra el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos, o sea, ante los magistrados. O sea, porque allí los menciona a esos tribunales en dos sentidos: uno, injustos; dos, incrédulos. O sea, no hay razón para que los casos de los creyentes sean puestos en manos de alguien que no tiene la fe nuestra, y menos en alguien que no va a ser recto en el juicio que va a hacer. Allí, eso es lo que quiere despertar el apóstol Pablo en la mente de los hermanos de Corinto, para que puedan comprender que entre ellos sí hay, porque esta pregunta, ¿no hay entre vosotros sabio?, es una pregunta que le está llamando la atención y que lo está cuestionando. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no hay sabios? Sí, por supuesto hay sabios. Hay gente que tiene esa capacidad, tiene esa dotación por el Espíritu Santo que Dios les dio, pero ellos estaban haciendo lo contrario. O sea que ese enfriamiento espiritual lleva a la persona a hacer eso. Y eso lo podemos ver también nosotros, porque la gente a veces no busca, y cuando deja enfriar su vida espiritual, hay personas que comentan su situación sentimental, sus problemas. Hay creyentes que están llevando eso al compañero de trabajo en la empresa. A una persona incrédula le está contando todos los problemas. Le está contando los problemas a un hermano que vive mal, que también tiene una situación semejante o peor en la misma congregación, que casi no ha vuelto a la iglesia, que se está alejando de los caminos del Señor, y a esa persona es que le está confiando la situación que está viviendo. Eso es lo que está llamando Pablo la atención. Dice, ¿cómo es posible que se tenga que llevar esto a esos planos? Ese sea el escenario de resolver las situaciones. De ninguna manera. Si acaso en la iglesia no está la gente que Dios le ha puesto un espíritu diferente, para que actúe con rectitud, para que actúe con responsabilidad, para que actúe bajo la premisa de haber conocido al Señor, de la fe en Cristo. Hasta allí es que está Pablo llamando la atención a los corintios, y que el mensaje también es para nosotros hoy un mensaje que nos puede ayudar, que nos puede alertar. Pero a veces el creyente se encierra y mira también hasta el mismo pastor. No, es que el pastor está muy ocupado. Y en verdad, aunque estamos ocupados, y yo se lo he dicho a los hermanos, ¿qué tal que usted tuviera un pastor desocupado? ¿Qué tal que su pastor fuera una persona que no hiciera nada? Entonces no tendría sentido. Gracias a Dios que está ocupado. Pero es que estamos ocupados en eso, atendiendo las cosas que se suscitan, que salen en la iglesia. Y la gente, el que me llama, en el caso particular, el que me llama, el que me dice, hermano, necesito hablar con usted, necesito comentarle algo. Es más, en estos días de cuarentena,
donde no podemos salir a visitar a los hermanos. ¿Qué hemos hecho? Pues por el teléfono, por una llamada grupal o por una llamada en video, una videollamada, y hemos charlado, y hemos hablado de situaciones así que se presentan, no graves, pero hemos podido resolverlas, porque el Señor, el tiempo lo tenemos para eso, estamos ocupados. Pues sí, mientras estamos hablando con uno, entra otra llamada. Pero si alguien me escribe, hermano, le estoy llamando, ¿será que usted me puede atender? Entonces yo le escribo, le devuelvo la llamada. Ese es el caso. Pero cuando la persona se encierra y no lleva esto y no lo trae, sino lo pone afuera o lo pone en esa persona que está siendo cuestionada, porque es que también dentro de lo que está diciendo Pablo aquí, es que allá habían gente que estaba siendo cuestionada, o sea que no tenía una estima entre los creyentes. O sea, lo paradójico, lo que llamaba la atención, lo que le resultaba a Pablo irónico es, ¿cómo es posible que un hermano, como ese hermanito que acabamos de mirar en el capítulo 5, que era cuestionado, que su conducta era cuestionable y quizás podía ser hasta un buen consejero? Porque hay gente que vive mal y es buen consejero, pero ¿qué sacamos que alguien sea un buen consejero, pero que su conducta diga otra cosa? ¿Para qué? ¿Para qué llevamos a hablar a alguien de matrimonio, a hablar de convivencia, de pareja, cuando ese dejó su propia esposa y está viviendo con otra, y ese es el consejero para hablar de relación de pareja? ¿Qué autoridad moral tiene? Ninguna. Entonces eso pasaba al seno de la iglesia de los Corintios. Allí el que estaba siendo cuestionado era el que ponían, era el que buscaban para aconsejar. Aquel que criticaba, que la pasaba criticando a los unos y a los otros, no me gusta, no estoy de acuerdo, porque hoy también ha hecho carrera eso en algunos creyentes, ese espíritu del maligno que se ha metido ahí para cuestionar, de juicio, de señalamiento. Es que no estoy de acuerdo, es que no me gusta. Eso todavía hoy se vive en algunos creyentes, que no estoy de acuerdo, y bajo esa premisa entonces siguen señalando, porque no pueden dejar de hablar, no pueden dejar de dañar la iglesia, de cuestionar a los creyentes. Esas personas son las que se han convertido en maestros y en consejeros, y Pablo dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es irónico, no puedo creer que eso esté pasando, pero estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y entonces dice, no, pero es que no hay uno diferente. No hay uno diferente. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué a veces nos dejamos llevar? ¿Por qué vas a poner tu problema? ¿Por qué vas a poner tu situación sentimental, su problema de escasez, y lo vas a comentar? No eres capaz de llamar a un hermano, sino lo vas a poner en manos de un incrédulo. Entonces, ¿para qué? Para que sea juzgado. Y entonces, ¿usted qué hace allá? ¿Y usted por qué se metió a esa religión? Si ve que sus hermanitos, y entonces empiezan a hacer burla del evangelio. Es cuestionado ¿quién? El evangelio. Pues el Señor, porque el evangelio tiene un dueño, que es el Señor Jesús. Y entonces la gente empieza a hablar males de Dios. Es a Dios el quien se juzga. Entonces, por eso el apóstol San Pablo está diciendo, así que, por cierto, es ya una falta. Oiga, mire la ternura de Dios en medio de la reprensión y en medio de lo que Pablo está diciendo. Usa un término que es muy suave, porque una falta es una cosa pequeña. Él dice, así que, por cierto, es un error. No dice así. Es un pecado. No dice así. Él usa un término suave para mostrarle a la iglesia el amor de Dios. Cómo Dios quiere restaurarles. Es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, no lo está llevando
a un plano de decir, no, le dice, es una falta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Porque esa es la vida espiritual. La vida del hombre espiritual está enmarcada precisamente, ¿por qué? Está enmarcada por Cristo. Cristo lo ofendieron y él no respondió con ofensas. A Cristo lo tildaron de todo y él, como dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Es que ellos habían recibido a Cristo. Ellos no tenían a otro, sino al Cristo, al que había sido crucificado, pero al que había sido levantado entre los muertos, al Cristo victorioso, al Cristo que daba una nueva vida, al Cristo que hacía que las cosas se podían minimizar, al que no le dio trascendencia a aquella situación, sino al contrario, el que tuvo compasión del que estaba muy mal, y al contrario de condenarlo, él dijo, ni yo tampoco, ni teniendo la autoridad como lo soy, ni yo te condeno, simplemente vete y no peques más. O sea, arreglado el problema, aquí no habrá juicio contra ti. Esos eran los ejemplos que Pablo estaba llevando a la iglesia de Corinto, para que vieran a quién habían recibido, que por qué más bien no se iba al plano de, en lugar de engrandecer una situación, ¿por qué no como gente sabia, como gente llena del poder de Dios? ¿Por qué no dejaban que más bien cargar esa culpa? El Señor lo había dicho. En la ley decía ojo por ojo y diente por diente. O sea que la ley, cualquier situación que pasaba, tenía que aplicársele la justicia. Y él dice, haciendo un cambio a lo que estaba en la ley, Cristo como el legislador, dice Jesús, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El Señor había dado el modelo de cómo era que se resolvían las situaciones. Y Pablo también lo escribe aquí a los Gálatas en el capítulo 6, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Por qué se lo decía? Mira, en el capítulo 6 de los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la ternura de Dios. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, Pablo está mencionando que se puede restaurar al hermano, pero que se debe llevar eso a qué escenario. Ese es aquí el asunto. El punto principal es a dónde, cuál es el escenario donde tú llevas las situaciones que está viviendo. Lo lleva ante los familiares. Hay gente, hay hermanos que tienen familiares inconversos, que odian el evangelio. ¿Pero por qué lo odian? ¿Por qué lo rechazan? Decía, no, mi hermano que está ya metido en esa religión, mi hermana que está metida en la religión, vea, tiene más problemas, me acabó de llamar para contarme esto y esto y esto y esto, y todas las situaciones, cualquier cosita que pasa, se la cuenta a esa persona. Pero después, cuando ya la situación está calmada, lo llama, vea, usted que ha sido una persona dura de corazón para no creer en el evangelio, usted que es,
Y la persona dice, no, pero si es que con esa religión que usted tiene, vive peor que yo. ¿Cómo me va a pedir que cambie, que me meta a esa religión, si allá viven es peor que nosotros? ¿Sí ve por qué no alcanzamos a la gente para el Señor? Porque el escenario de resolver las situaciones que se viven al seno de las relaciones humanas, al seno de la familia y de la misma congregación, no es afuera, no es ante el incrédulo, es ante el Señor y es ante los santos, porque la Biblia, Pablo lo está diciendo así, porque hay otros mucho más espirituales. Dice, vea, yo no necesito llevarle problemas al pastor, a nadie. Yo estoy aquí es para contribuir, ayudar. Ese es orgullo espiritual. Es una persona orgullosa, porque todos los que estamos aquí vamos a necesitar algún día la ayuda, por supuesto. ¿Y de quién? De los santos. Aquí Pablo dice eso, Pablo lo expresa. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Por qué no delante de los santos? ¿Por qué no llevar ese problema y decirle, mire, tengo esta situación, necesito que oren por mí, aconséjenme? Puede ser que sea algo muy pequeño quizás, porque Pablo dice que eran cosas muy pequeñas. Pero ¿por qué entonces el escenario va a ser otro? Y por eso es que muchos han endurecido el corazón para no aceptar a Cristo, porque ven nuestro comportamiento, o sea, una vida espiritual muy débil, una vida espiritual sin una relación fuerte con Dios, porque donde uno tenga una vida espiritual fuerte con Dios, es capaz de resistir las tormentas, es capaz de resistir, y los problemas no los engranda y no los agranda como tal, sino empieza a orar, empieza a pedir, empieza a apoyarse en hermanos realmente espirituales, en gente que da testimonio, porque usted tiene que tener un referente en la iglesia, alguien Dios le ha puesto, de una persona que ha permanecido fiel, que su hogar es un hogar que de verdad da testimonio del Señor. Allí es donde usted tiene que buscar un apoyo, pero no ir en ese escenario de llevar las cosas en la empresa, porque a veces no se sabe, a veces está más emproblemado el cristiano que el inconverso. A veces de verdad el inconverso puede ver a un cristiano más mal que cualquiera. ¿Por qué? Porque su vida la ha puesto en las manos del que no debe estar y le ha dado lugar al maligno, y entonces el enemigo ha hecho un vuelo de dardos aquí, como el ave, como ese pajarito que da vueltas, esa anécdota que hemos oído, que da vueltas ahí en la cabeza y pone y hace y empieza a traer pajita y termina haciendo un nido y termina poniendo huevitos y ahí cría pollos. No, el maligno nos envía dardos, pero el Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hemos recibido en el Evangelio del Señor Jesús. Vamos a terminar aquí entonces y seguiremos mañana, si el Señor nos lo permite, en esta misma enseñanza. Vamos a orar que Dios sea el que derrame sobre nosotros de su bendición, de su gracia, y sea el Señor enseñándonos, porque algo estamos aprendiendo del Señor, y este tiempo no es en vano, es un tiempo para crecer, es un tiempo para aprender, es un tiempo para dejarnos tratar de Dios de una manera muy especial. Así que démosle gracias al Señor en esta mañana por la palabra, y creo que si algo te habló Dios, definitivamente no la dejes caer a tierra la palabra, póngala por obra, levántese en victoria, mi hermano. Quizás hay cosas pequeñas que te están haciendo daño y usted anda escandalizado de todo y está llevando todo a comentarlo. Acabe eso, eso ya es una falta entre vosotros, que se siga sucediendo una cosa así. Apague eso. Deje que Dios llene tu vida. Soberano Dios, bendito Padre Celestial, te doy las gracias en esta hermosa mañana por la palabra maravillosa que estamos recibiendo, que estamos aprendiendo, Señor. Oh Dios del cielo, gracias porque tú eres bueno,
porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande y poderoso en nuestra vida, Señor. Permite que esta palabra que hemos oído, Señor, quede guardada, quede escrita y la podamos poner por obra cada vez que venga alguna situación, Señor. Podamos nosotros parar, podamos detenernos y pensar, Señor, esta situación, ¿a dónde debe ir? ¿Será que se seguirá dando en el mismo escenario? No, Señor, hay otro escenario, es el pueblo de Dios, son los santos, son la gente que Dios ha preparado para que nos ayude, porque los dones de Dios son para la administración de los unos a los otros. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por el amigo, por la persona que está escuchando, que está recibiendo este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.